Bienvenidos una vez más, hermanos, a Reflexiones desde la Fe. Gracias por acompañarnos. Esperemos que podamos en este día, a partir de la palabra de Dios, sacar cosas importantes, cosas que nos ayuden a nuestro diario vivir. Escuchemos el texto del cual queremos partir hoy en nuestra reflexión. Está tomado del libro del Génesis. Esta semana están las lecturas de la misa. La primera lectura está tomada de este libro. Y concretamente hoy toca el capítulo 3, donde nos relata acerca y nos habla acerca del pecado original. Escuchemos pues este relato en el capítulo 3, los primeros versículos. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: no, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces, los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro del Génesis es sin duda un libro fascinante en la forma de narrar la historia y de narrar los orígenes de la creación, de cuanto existe, los orígenes de la humanidad, los orígenes de todo lo que vemos y por supuesto los orígenes del mal. Hoy en este capítulo 3 podremos acercarnos pues a este relato clásico que conocemos como el pecado original, y vamos a ver algunas características. Primero, Dios había hecho todo bien, había creado todo hermoso, una armonía entre el ambiente que Él había creado, los animales, las plantas y por supuesto el ser humano como el culmen de su creación. Pero hay algo que sucede en esta armonía, hay algo que lo rompe, y es precisamente el ser humano, al cual le había dado todo, le había dado toda la autoridad, le había dado todos los privilegios, pero también le había dado el don de la libertad. Este capítulo 3 pues nos explica por qué los seres humanos no vivimos ya en aquella paz y en aquella armonía que Dios había preparado para nosotros desde el principio, desde la creación. Él nos había destinado a un estado de paz permanente en estrecha relación con Él. Pero nuestra condición humana, el uso de nuestra libertad y de nuestras decisiones nos llevan a romper esa armonía y esa confianza con Él. Y no solo en aquel momento, sino después a lo largo de la historia, y en la historia y en la vida de cada uno de nosotros podemos ver esas actitudes. Si nos fijamos pues en el relato, la explicación se enfoca en la desconfianza hacia Dios, movida sí por este personaje que es representado como el más astuto, la serpiente, pero también pues comparado con el diablo, con el adversario, con el que busca sabotear los planes de Dios. Y también pues en la desconfianza, en ese pensamiento, forma de pensar humana que nos gusta ir a veces en contra de todo lo bueno que se nos puede proponer. Es cierto, como dice el relato, que el conocimiento del bien y el mal no causa la muerte. Eh, pero es una mentira lo que se está planteando. Dios no había prohibido absolutamente comer de todos había permitido comer de todos los árboles, pero mucho cuidado, dice, con el del bien y del mal. Quizás en ese momento todavía no estaban preparados
para tomar semejante responsabilidad, pero el hombre pues da un paso adelante y lo hace. Entonces las decisiones que toman los seres humanos, en este caso representados en Adán y Eva, pues tienen consecuencias y a veces movidos más bien por la envidia, por la inconformidad, por el odio, por la venganza, pues siempre llevarán a ese rompimiento de la armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos y por supuesto con Dios y con uno mismo. El hombre desde el principio sueña con una libertad absoluta y descontrolada, donde como el adolescente dice, yo quiero hacer lo que sea, yo quiero ir a donde yo quiera y tomar mis propias decisiones. Pero esa actitud de tomar irresponsablemente, usar irresponsablemente la libertad, pues los llevará a veces a tomar malas decisiones. En ese caso, el amor mismo que Dios nos brinda, ese plan de salvación, se vuelve como si fuera una amenaza cuando en realidad no lo es. Y el hombre se rebela y quiere buscar y construir su propio camino. El hombre en este texto, como lo presenta el libro del Génesis, dice que es tentado por el diablo y también por su debilidad humana, por su inconformidad, por su falta de entendimiento del plan de Dios. Y dice que dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Y también, haciendo un mal uso de su libertad, pues desobedece a Dios. Dice, si yo lo puedo hacer, lo hago. En esto consistió el primer pecado del hombre, dice, en desobedecer y romper la confianza con Dios. Y a partir de ahí, dice, el pecado humano será pues la desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. De esta forma podemos entender el pecado original, que empezó ahí, pero pues sigue repitiéndose, le insisto, a lo largo de la historia en la vida de cada uno de nosotros. Termino. La Escritura pues nos muestra las consecuencias de aquella primera desobediencia. Adán y Eva perdieron la gracia que Dios les había dado, la confianza que les había brindado. Dice que se les abrieron los ojos efectivamente y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y no que fuera mal estar desnudos moralmente, a veces como se quiere juzgar. Se puede entender una desnudez de otro tipo, una desnudez que va a descubrir la fragilidad, el error, las malas decisiones y la pobre condición de quien ha decidido mal. Entonces, en un intento por ocultar ese error, dice que se fabricaron con unas hojas, un ropaje ahí improvisado con el cual quisieron ocultar su vergüenza ante sus malas decisiones. Ahora, si realmente eran libres, dice, ahora sienten vergüenza, se vuelven esclavos de sus propias decisiones. Y aquel que les había brindado toda la confianza, dice, ahora le tienen miedo. Aquel que les había dado todo su amor, ahora se alejan de él y se esconden. Sin embargo, como en los otros relatos que encontramos en el Génesis y veremos también más adelante, Dios los seguirá buscando. Dios se acerca, camina hacia ellos y aunque el hombre se esconde y no quiere ser descubierto, el Señor seguirá preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ese dónde estás, se repite a lo largo de la historia, se repite en la vida de cada uno de nosotros y es una invitación a dejar atrás el pecado, las malas decisiones y a recuperar la confianza y la armonía con Él. Eso lo tenemos en los sacramentos que nos ofrece, lo tenemos en tiempos especiales como la Cuaresma, donde nos invita a la conversión y acercarnos a Él y a recuperar la confianza y la armonía que Él nos brinda. Que el Señor nos ayude pues a que sepamos tomar buenas decisiones, a que nuestra confianza sea grande en Él y que nos demos cuenta del amor infinito que nos tiene. Deseando que todos se encuentren bien, deseando que todos podamos vivir tranquilos y felices en armonía con lo que nos rodea y quienes nos rodean y con nosotros mismos, vamos a recibir esta bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.